¿Qué tal? Buen día, maestro y compañeros. Tocó exponer el tema de elementos de medidores. Caudal masa. Esta es la materia de instrumentación industrial del grupo de Sabatino. Bien, como introducción podemos decir que los medidores de flujo de masa también son llamados medidores de flujo interno. Estos miden la tasa de flujo de masa de los fluidos mientras viajan a través de un tubo. La tasa de flujo de masa es la masa del fluido que pasa por un punto fijo por unidad de tiempo. Para explicar un poco cómo funcionan los medidores caudal-masa, podemos decir que en el análisis de sistemas de fluidos con frecuencia se necesita saber el gasto del fluido en cuestión que se hace circular por un tubo o canal. Un ejemplo de esto muy sencillo se encuentra en los medidores que se instalan en las casas por parte de las compañías que se encargan de proveer agua. Los medidores másicos están diseñados para medir directamente el caudal de fluido en unidades de masa, tal como kilogramos sobre hora, en lugar de medir el caudal en volumen como metro cúbico sobre hora. Fundamentalmente son de dos tipos, que son medidores de volumen con corrección automática de densidad incorporada o medidores de masa directamente. En cuanto al medidor caudal en masa, entre ellos se encuentran los del tipo momento angular, como el que se muestra. Consta de dos rotores introducidos en el paso de fluido. Este sería como el tubo y los rotores son estos dos. Al primero de los rotores, que es este, se hace girar a velocidad constante para imprimir una velocidad angular al fluido, mientras que el segundo permanece fijo. Esto hace que se produzca un par de torsión en el segundo rotor, proporcional al caudal de masa. Antes de todo, debemos de saber que la medición del flujo consiste en poder determinar la cantidad de material que pasa por un tubo en una unidad de tiempo. En el caso del flujo másico, lo vamos a representar con la letra Q o F. La idea del flujo másico es poder determinar la cantidad de masa que circula en una sección transversal de un tubo por una unidad de tiempo. Viéndolo ahora, este será como nuestro tubo, representado por estas líneas negras. Vemos que las líneas azules representan un flujo que van de izquierda a derecha, y para entenderlo simplemente pondremos aquí un corte de una sección transversal, lo que nos va a dar como resultado este círculo, y este círculo de frente realmente sería como la figura de un círculo que sabemos donde el área de esa sección transversal sería pi por r al cuadrado. Esto nos va a servir para poder determinar el flujo másico que transita en esta tubería, y sería representado por esta fórmula Q o F de fluido, y la fórmula sería masa sobre unidad de tiempo. Entonces, siempre que nos pregunten sobre el flujo másico, diremos cuánta masa está pasando por esta área, por esta sección transversal en un tiempo determinado. Y las unidades que podemos utilizar para el flujo másico serían unidades de masa sobre tiempo, es decir, kilogramos sobre segundo, kilogramos sobre minuto o gramos sobre segundo. Cualquier unidad de masa que me involucre, obviamente, masa sobre unidad de tiempo. El flujo se define como la cantidad de masa de líquido que fluye a través de una tubería en un segundo. Bien, vamos a ejemplificar cómo se calcula el flujo másico de esta forma. Por una tubería fluyen 1800 litros de agua en un minuto. Se pide que calculemos A, el gasto, y B, el flujo. Como datos entonces tenemos el volumen, 1800 litros, el tiempo, que es un minuto, y tenemos también la densidad porque es agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El inciso A nos pide calcular el gasto, entonces vamos a convertir los litros a metros cúbicos y el tiempo en segundos. Quiere decir que en 1800 litros
En un metro cúbico hay 1000 litros, por lo tanto nada más lo que tenemos que hacer es dividir. Nos queda 1.8 metros cúbicos. Estamos hablando de que fluyen 1800 litros cúbicos en un minuto. Un minuto tiene 60 segundos. Entonces nos queda 60 segundos. La fórmula de gasto sería volumen sobre tiempo. El volumen de 1.8 metros cúbicos entre 60 segundos. Y nos da como resultado 0.03 metros cúbicos sobre segundo. Para el flujo másico lo que tenemos que recordar es que existe una fórmula que multiplica la densidad, es decir, qué fluido y con qué gasto. Es multiplicación, entonces es el producto de ambos y nos da como resultado 30 kilogramos por segundo. En cuanto a sus ventajas y limitaciones de medidores de caudal de masa, podemos decir que las ventajas son que tienen muy buena exactitud, tiene un rango de medida muy amplio, la lectura directa del caudal en unidades en masa sin necesidad de compensación, sus costes de mantenimiento son reducidos y la salida es lineal. Pero en cuanto a sus limitaciones, se puede decir que estos conjuntos son algo caros. Generalmente no es utilizable para gases o vapor, es casi puro líquido, de fluido. Los costes de instalación son altos y no es utilizable en tuberías de gran tamaño. Para concluir, podemos decir que se considera la medición del flujo como una de las más significativas variables medidas en la industria. Se usa para tener información en las transferencias de productos para la venta y en la eficiencia en los procesos. Por ello es de mucha importancia su correcta medición.